Vamos a charlar el gran desafío en media hora, algunos secretos, algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de riesgos en proyectos. Bien cortito, para los que no me conocen, soy autora de estos libros que tienen en pantalla, el primero sobre WS, publicado por PMI en Estados Unidos. Los que lo conocen, a fin de este año, en realidad a fin de este mes está saliendo la segunda edición, y la charla voy a hablar algunas cosas de este segundo libro, que es Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos. Hasta diciembre de este año pasado trabajé con PMI 5 años. Empecé en Filadelfia como Project Manager de tecnología y bueno, después terminé representando PMI en América Latina. Una experiencia bien interesante que la terminé a fin de año para dedicarme solamente al tema de libros, capacitación, consultoría, que es lo que más me gusta, y como ven, he trabajado en unos cuantos lugares. El viernes, de hecho, llegué de Honduras y El Salvador. El BID le costó como 3 meses negociarme porque me querían mandar a Ecuador, Nicaragua, Honduras, todos los países más lindos. Y yo le decía, yo te hago todo, pero manda otro consultor, ¿no? Además ven la pinta de latina que yo tengo, así que ir a esos países. No, al final me convencieron, así que estuvimos ahí, porque estoy trabajando ahora, una de las cosas que hago es trabajar en un programa del BID de Washington que está financiado por la Asociación de Bill y Melinda Gates y el Instituto de Carlos Slim, junto con el BID y 8 países de Mesoamérica, para reducir la mortalidad materno-infantil en el 20% más pobre de esos países. Así que yo ya casi de informática no me queda mucho, pero vengo de la informática, o sea, en mis inicios programaba con GeneXus y todo lo demás, así que como informática, cuando me dijeron en el BID Bill Gates es el stakeholder principal, ya no me importó ni cuánto pagaban, yo dije quiero trabajar ahí, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo ahora, en cortito. Vamos a hablar un poco de la gestión de riesgos. ¿Qué tiene que ver un avión ahí, dirán ustedes? Bueno, es que estoy medio traumada, como duermo más en los aviones que en mi casa, por eso sale la foto. Hay un autor que me gusta muchísimo, lo estudiamos en la maestría de liderazgo en Estados Unidos, seguramente quizás muchos lo conozcan, que se llama John Maxwell. Y Maxwell, uno de los libros que leí contaba una historia, que los que volamos seguido quizás a ustedes le ha pasado también, que es cuando vienen volando y están casi por aterrizar, uno está contento que ya está por llegar, mira para abajo y ve ahí a 2-3 metros ya está la pista, y en una el piloto acelera así, no sé si acelera o qué hace, pero levanta y uno se queda durito ahí. En Colombia esa palabra no se puede decir acá, sí. Uno queda duro ahí pegado al asiento, no sabe qué pasó, y el piloto no dice nada, no vuela. A los 15 minutos dice, bueno, lo que pasa es que justo agarramos un viento de corte, de cola, y vamos a intentar la aproximación nuevamente. Y uno dice, a la miércoles, van a intentar, ¿no? Y uno, Liliana, que es media confiada, dice, bueno, andás a ver si es cierto lo del viento de corte, o este tipo es la primera vez que vuela y soy tan desgraciada que me toca a mí. Entonces, bueno, cuando aterrizó, finalmente aterrizaron bien, dice que Maxwell le fue a decir al piloto, a felicitarlo por la maniobra, y le dijo, qué bárbaro, cómo maniobró de esa manera el avión, ¿no? Y Maxwell le preguntó al piloto en qué momento tomó la decisión de maniobrar así. Y el piloto le respondió algo que le llamó mucho la atención, porque le dijo, esa decisión la tomé 20 años atrás, cuando estaba aprendiendo a pilotear y estábamos en los simuladores, y me pregunté todas las cosas que me podían salir mal en vuelo, y si esas cosas me salían, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Y eso es lo que Maxwell termina con una reflexión que dice, las personas exitosas, no cualquiera, las exitosas, toman las decisiones correctas temprano y después simplemente manejan esas decisiones a diario. Y por eso empecé con esta historia del avión, porque creo que la gestión de riesgos es justamente eso. Es antes de empezar a volar, antes de que el proyecto arranque, antes de que las papas quemen, no después de 5 o 6 meses de ejecución cuando estamos en problema, preguntarnos cuáles son las cosas que nos pueden salir mal y si eso nos pasa, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya he trabajado en 25 países y estoy trabajando con muchas compañías, y es muy común que uno va a las compañías y te dicen, sí, acá gestionamos los riesgos. Pero cuando uno se pone a hablar con ellos y a trabajar, te das cuenta que no los gestionan. En el mejor de los casos, muchos, y a veces en las mejores familias, las compañías más renombradas, que facturan muchísimo, y ahora estoy trabajando mucho con proyectos complejos, megaproyectos, lo que tienen es una listita de riesgos.
o una lista que hicieron 8 meses atrás, que después nadie más la revisó, nadie se fijó, que no tiene planes de respuesta, pero la gente a veces entiende que eso es gestionar los riesgos, ¿no? Entonces por eso empecé con esto, porque tiene que ver, creo, es una buena ilustración de lo que a veces no hacemos. Si nos preguntamos, es más, si miran las estadísticas de proyectos del 2008, fracasos en proyectos del 2008 al 2012, van a encontrar que uno pensaría que estamos mejorando, porque hay más capacitación, más consultoría, más red, más PMP, más PM, todo lo que quieran, muchas universidades, y diplomados y todo, y los proyectos está yendo, la tasa de éxito ha bajado en los últimos años. Por supuesto que hay proyectos más complejos, la globalización, la tecnología, hay cosas que son mucho más complejos. Hoy los proyectos ya no son de un país, ¿no? O sea, tenemos todo el otro día hablé con el gerente de construcción del Museo de la Biodiversidad en Panamá, y él me decía, uno de los problemas más grandes que teníamos era la gente, y era un problema trabajar con, bueno, no voy a decir la nacionalidad porque capaz que hay alguno acá, este es un congreso internacional, pero me decía, no sé si el inglés de ellos era malo o que nosotros no le entendíamos, no sé quién eran los malos, pero nos enloquecíamos con eso, ¿no? Entonces, todos los proyectos, entonces, últimamente podemos ver proyectos mucho más complejos. Todo el tema de interesados que está tomando mucho valor. Yo trabajo mucho en Perú con las mineras y hubo un proyecto muy polémico el año pasado donde una minera de oro, un proyecto de millones, no se pudo ejecutar por todo el tema de las comunidades, los interesados que no dejaron que ese proyecto se ejecute. O sea que la gestión de riesgos es algo que deberíamos considerar y que lo veo como algo central. Históricamente nos preocupamos por el costo y por el tiempo. Todo proyecto, bien o mal, tiene un presupuesto y tiene un cronograma, pero no siempre nos fijamos en otras áreas o vemos los riesgos que hay en las distintas cuestiones. Si uno se pone a ver cada una de estas áreas, podría haber más o menos, no es esa la cuestión. Tenemos riesgos en las distintas cuestiones. Por ejemplo, en el tiempo tenemos las restricciones. Los típicos proyectos que nos piden que salgan en 6 meses cuando deberían salir en 1 año. Ya están mal, del vamos están mal, ¿no? O sea, después quieren estudiar por qué el project management no funciona. Y el tema es, no, señores, no es que el project management no funciona o que el PMP no funciona, es que si en comercial me vendió un proyecto ridículo para hacer en 1 año, cuando teóricamente con los recursos que tenemos demora 2, entonces no hay pobre PMP que aguante, ¿no? Entonces, hay un montón de estudios que muestran justamente eso, que la gente para no perder licitaciones, para ganar los contratos, da cosas totalmente irrealistas y después echémosle la culpa a toda la gente que gestiona los proyectos, que los pobres hacen lo que pueden. Tenemos entonces estimaciones. El costo tiene riesgos, ¿no? ¿Quién estimó? El que estimó sabe de la tarea, sabe de lo que está hablando. Entonces hay incertidumbre en las distintas áreas. La cuestión es, si tenemos incertidumbre, ¿dónde la tenemos incorporada en nuestros planes? La mayoría de las veces no está incorporada en ningún lado. Por eso los proyectos a nivel mundial, el no terminar a tiempo sigue siendo la primera causa de fracaso y el tema del costo también. O sea, desde proyectos ridículos como, no sé, el arreglo del puente de Loma Prieta después del terremoto, hace casi 20 años que hicieron un proyecto en 2 meses para arreglar el puente y hoy, 20 años más tarde, recién se está por inaugurar porque entre medio, ya que arreglamos el puente, ¿por qué no le ponemos una vía de pedestrian? Si ya que arreglamos el puente, ¿por qué no le ponemos una vía de tren? Y ya que arreglamos el puente, ¿por qué no lo hacemos tan lindo del lado oeste como del lado oeste? Los cambios del alcance, ¿no? ¿A quién no le pasó eso cuando viene un cliente y le dice el último cambio chiquitito que te pido? Y entonces todo ese tema de las incertidumbres no lo incorporamos. Yo el otro día estaba hablando con un cliente y yo decía cosas y ellos se reían y no sabía por qué se estaban riendo. Entonces yo le digo, nosotros cuando estimamos y planificamos somos súper optimistas. El ser humano de por sí tiende a ser optimista. Entonces uno asume que las mujeres que están en nuestro equipo no van a quedar embarazadas, nadie va a renunciar, no vamos a tener turnover, no vamos a tener curva de aprendizaje, nadie se va a ir de la empresa, nadie se va a enfermar, nadie se casa y va a pedir licencia. Entonces tenemos Alicia, el País de las Maravillas, ¿no? Esos son nuestros cronogramas. Después la realidad nos pega y es mucho más complejo. Hay una cuestión bien interesante de la compañía Fluor, la compañía norteamericana,
que decían, nosotros perdemos millones de dólares porque nuestros proyectos son de billones, entonces un porcentaje de billones ya es mucha plata. Y hay cosas que no tenemos consideradas, por ejemplo el rework. Si yo tengo retrabajo, es más trabajo, más tiempo, más plata, más recursos trabajando en eso. Pero el rework en ningún lugar lo tenemos considerado en el cronograma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas para incorporar la incertidumbre en el cronograma? Como vemos acá, cuando estimamos, entonces, en general no consideramos los riesgos, a veces estimamos tareas que no conocemos, a veces nos presionan a dar fechas rápido, y siempre está el jefe que viene y dice, tráeme un cronograma inicial, solo inicial, no te preocupes, después lo arreglamos, después nunca más te dejan cambiarlo, ¿no? Bien rápidamente, así como por arte de magia, el inicial se convirtió en el final, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos pasan. Y por supuesto que hay herramientas y cuestiones un poco complicadas para incorporar la incertidumbre, que uno podría decir, bueno, esto es muy complicado, nosotros no tenemos las herramientas y no las hacemos, como por ejemplo Monte Carlo. Pero hay otras cuestiones que son más básicas y que son muy sencillitas y que de alguna forma nos permiten incorporar el riesgo en el cronograma y que tampoco las usamos. Una de ellas es PERT, ¿no? Nosotros nuestros cronogramas en general son así, una columna de oración, inicio y fin. ¿Qué significa eso? Que todas nuestras tareas estamos asumiendo que van a terminar en la fecha más probable. Pero bueno, capaz acá en Uruguay, yo como viajo hace años, ni estoy en Uruguay, capaz acá evolucionó, yo no me enteré, pero en general, en el resto del país que estoy, la vida no es así tan fácil. En general no todo se da en la fecha más probable. Entonces tenemos después esos desfasajes. Y no sé los que hicieron el PMP, si se acuerdan esa formulita. Igual, si no se acuerdan, no dejen de dormir, pero es esta formulita que decía que, bueno, que el tiempo estimado es el optimista más 4 veces el más probable más el pesimista todo dividido 6. Eso lo que hace simplemente es, uno podría tener la columna de duración, pero en vez de tener una columna sola, tener la optimista, pesimista y duración esperada. Entonces, claro, usted imagínese cronogramas de 1000 tareas, 3000 tareas, ¿no? Un cronograma no muy grande, 3000 tareas. Le da un laburo bárbaro estimar 3000 tareas. Y entonces me dice, Liliana, vos estás loca, vos te pagan por no hacer nada. Acá nosotros, además de Project Management, tenemos que laburar, ¿no? Entonces, vos me tenés que decir que yo ahora tengo que poner 9000 estimaciones, ¿no? Yo le digo, no, lo que pasa es que no entendiste. Si vos usás PERT, no vas a poner 3 estimaciones para las 3000 tareas. Uno, ¿para qué le hace PERT? ¿Quién usa PERT? No pregunto por las dudas. Uno solo pone PERT en las tareas de mayor riesgo, ¿no? Si uno tiene 3000 tareas, seguramente no son las 3000 de alto riesgo, seguramente hay 20 o hay 30 o hay 10 que son las altamente riesgosas y es solo en esas que puedo tener esa variación grande entre el peor caso y el mejor caso. Entonces es ahí donde uno aplica PERT solo a esas tareas, no a todo el cronograma. Esto es una forma bien barata y bien fácil, no hay que saber nada muy complicado, de incorporar la incertidumbre. La otra forma, que es bien interesante cuando uno la entiende, porque en general se la cuentan así como se lo voy a contar hoy yo, porque obviamente en media hora no da, precisaríamos capaz un día para entenderlo bien y poder aplicarlo, pero es Monte Carlo. Yo cuando estaba en Uruguay me creía que esto es más de la teoría de parar el PMP y lo vivo viendo aplicar ahora, más que nada en proyectos grandes, en una cantidad de países en América Latina. De hecho, estoy ahora trabajando con una hidroeléctrica y esto es el pan de cada día. Ellos no tienen ningún proyecto donde no usen simulación Monte Carlo. Claro, la simulación Monte Carlo no es solo comprar un software como Impala Risk o no sé, Palisade, cualquiera de esos, sino que uno para poder simular necesita datos históricos o necesita toda una construcción para poder entender cada tarea de riesgo a qué distribución probabilística corresponde. Sé que si no conocen Monte Carlo, lo que les estoy diciendo es chino básico y tampoco espero que lo entiendan ahora porque es la única slide que les voy a mostrar del tema, pero sí, los que les interese incorporar la incertidumbre en el cronograma, Monte Carlo, si bien no es tan fácil a veces en literatura y demás encontrar gente que te muestre cómo hacerlo, todos te dicen el qué pero no el cómo, es una forma bien efectiva. El otro día en Perú, esta compañía, sus proyectos no bajan nunca de 50 millones de dólares. O sea, estamos hablando de proyectos en general bastante grandecitos, pero ellos me decían, Liliana, hicimos el análisis Monte Carlo y nos dio cuál fecha de fin deberíamos usar a un porcentaje de confianza, digamos, del 90%. Cuando se lo fuimos a presentar a los ejecutivos nos dijeron no.
Está todo bien que haya 90% de confianza, 85% de confianza ahí, pero es muy tarde. Bájenlo a tal fecha. Entonces nosotros optimizamos el cronograma, cambiamos cosas, lo bajamos. Me dice, terminamos tarde. Y me dice, ¿sabés qué? La fecha que nosotros terminamos, con todos los esfuerzos que hicimos, resultó ser muy, muy, muy cerquita a la que inicialmente le dimos. O sea que si no hubieran aceptado la fecha que inicialmente le dimos que surgía del estudio, hubiéramos andado muy bien. Otro tema que a veces hablamos. Claro, como somos positivos no incorporamos mucho la contingencia. Me preocupa la media hora de la gente de Artech, me está haciendo innovar en media hora, hacer una charla de todos estos temas que uno quiere bajar a profundidad. Pero hay una cosa que les quería comentar y es contingencias. Claro, a veces ni incorporamos la incertidumbre en el cronograma y a veces tampoco tenemos contingencia. Yo doy talleres de riesgos y hablamos de todo el tema de reserva de contingencia y nunca falta que levanta la mano y que me dice, Liliana, ¿qué hago si en mi presupuesto nadie me puso un ítem ahí que diga reservas para contingencias, ¿no? Y es común, no es raro encontrar que no haya reservas de contingencia. Lo cual es bastante tonto, porque es ingenuo pensar que en un mercado de riesgo, en economías de riesgo, con todos los riesgos que tenemos, es ingenuo pensar que a nosotros no vamos a tener problema y que vamos a terminar sí o sí. O sea, de alguna manera deberíamos tener un buffer de tiempo y de costo para cosas que nos puedan pasar. Ahora, imagínense que los convencimos y que nos van a dar una reserva de contingencia. ¿Cómo la calculamos? Me quedan 10 minutos y vamos por la segunda slide. ¿Cómo la calculamos? Bueno, hay 4 formas por lo menos. Una que a mí me gusta, que es la que les voy a mostrar ahora, que se llama valor monetario esperado. Después está modelado y simulación, que es Monte Carlo, lo que vimos recién. Si a mí Monte Carlo me dice que yo tengo un 80% de probabilidad de terminar el 20 de enero y un 100% de terminar el 20 de marzo, yo ahí tengo 2 meses de diferencia de tiempo entre la fecha que tengo y la que sería a la máxima certidumbre, ¿no? Entonces uno puede jugar un poco con Monte Carlo para ver cuáles podrían ser o determinar, calcular de algún modo la contingencia en base al estudio de Monte Carlo. Eso es una buena práctica internacional, usar análisis de Monte Carlo en esto. Pero tiene sus complejidades, no todos lo usan. Entonces lo que más se usa es el porcentaje, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el proyecto vale $100.000, voy a usar $10.000, ¿no? Un porcentaje X de contingencia. ¿Qué es lo malo que tiene ese método? Que no está basado en los riesgos del proyecto. Y que me digas que vamos a usar $10.000 porque los proyectos, perdón, 10%, porque en los proyectos anteriores usamos 10%, no significa que en este proyecto me va a servir. Quizás por las condiciones que hubieron en los años anteriores, en los proyectos anteriores, esa plata me sobra o me falta. Entonces no es considerada una buena práctica, no me asegura nada. A veces la industria tiene los promedios de la industria, ¿no? Entonces, bueno, en esta industria tenemos tal promedio 5%. Bueno, pero a veces no somos el promedio, a veces somos peor que el promedio o mejor que el promedio. O a veces esas métricas de la industria se midieron en China, en Estados Unidos, pero no en Uruguay. A mí en Perú me decían, Liliana, los números que me mandan de Estados Unidos no me sirven. Y digo, y no. Entonces, eso es lo que se critica. Hay una variación de que está interesante y es, hacen un porcentaje del costo total o del tiempo total del proyecto para todas las tareas, ¿no? Por decir así. Pero tienen un porcentaje distinto para las tareas más riesgosas. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a poner un 10% de reserva de contingencia para todo, pero en estas 10 tareas que son críticas y bien riesgosas, vamos a tener una reserva del 20% o del 25%, tanto en tiempo como en costo. ¿Se entiende? Entonces, no es perfecto, no está basado en los riesgos de cierto modo, pero es como que una mejora. La otra es lo que en inglés se llama estimated guess, que yo no sabía cómo traducirlo, una adivinanza, ¿no? Decimos un monto al azar y bueno. ¿Qué es lo malo de esa? Bueno, no tiene fundamento. ¿Qué es lo bueno? Que peor es nada, ¿no? O sea, la gente que lo usa dice, más vale tener algo y no tener nada. Seguramente no me da, pero por lo menos tengo algo, ¿no? Entonces son las 4 que más se usan. Y la otra es el valor monetario esperado. Que esta se considera una buena práctica porque está basada en los riesgos del proyecto. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tengo estos riesgos, ¿no? Tengo un 20% de probabilidad de que el proveedor termine tarde el paquete AB12. Si eso pasa, voy a tener un impacto extra de 10.000 en el costo, entonces hago 0,20 de la probabilidad por 10.000
y me da que debería reservar 2.000 de contingencia para ese riesgo. Después tengo un 15% de probabilidad de que el diseñador gráfico del proveedor termine antes. Esto es un ejemplo de riesgo positivo, que ahora se está hablando mucho de eso, de las oportunidades. Entonces, si eso pasa, yo ahorraría 8.000, 0,15 por 8.000 me da un ahorro de 1.200. Entonces, el valor monetario esperado lo que dice es que yo hago la sumatoria de la probabilidad por el impacto de todos los riesgos. Entonces, acá tengo los riesgos, sumo la probabilidad por el impacto de ellos y me da que mi reserva de contingencia debería ser 1.435. Esto obviamente es un ejemplo de juguete, ¿no? Para entender el concepto. Pero lo que yo les digo es, a veces me dicen, Liliana, si yo le voy a pedir plata a mi jefe, no me da. Y claro, pero yo le digo, bueno, es mucho más fácil que me den plata cuando voy con un fundamento y le voy a explicar y le digo, mira, te estoy pidiendo tanto de contingencia que lo calculamos así, derivado de estos riesgos que tenemos, a que yo simplemente vaya y le diga, bueno, mira, preciso plata. ¿Les parece que puede tener sentido esto? Es una de las formas. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de California tiene todo unas políticas de cuándo ellos piden aumento de contingencias. Y ellos dicen, en nuestros proyectos, si llegaste y te queda solo 5% de tu reserva, deberías pedir un aumento de reserva si es que falta un tiempo para terminar y todavía tener riesgos. Y para pedir esa reserva, ese aumento de reserva de contingencia, tiene que hacer el ingeniero tal un informe que puede ser basado en esto o en análisis Monte Carlo, justificando cómo llegó a ese monto y lo aprueba el gerente de distrito, O sea, están todas las políticas definidas. Algunas otras consideraciones más en lo que es testing, el tema de riesgos y pruebas. Muchas veces tenemos riesgos de tener errores o de salir a producción con las cosas malas y a veces no consideramos y no atamos el tema de testing con el tema de riesgo. Pero es interesante, o sea que según el nivel de riesgo que yo tenga en el sistema que estoy lanzando, en el producto que estoy haciendo, puedo decir, bueno, si yo tengo un riesgo bajo, preciso pruebas mínimas, hago pruebas generales y en todo caso arreglo errores detectados durante la prueba de aceptación, si quisiera, porque igual el nivel de riesgo que tenemos ahí es bajo, pero si es medio, entonces ya tengo que hacer pruebas planificadas, tener un plan de pruebas con casos de prueba que cubra las situaciones más comunes, etc. Y si tenemos altos, entonces todo un plan de pruebas intensivas. Otro tema, herramientas. Yo no sé si saben que en los inicios de la aviación, vieron que tengo muchas historias de aviones, en los inicios de la aviación había muchos accidentes aéreos. Y cuando empezaron a estudiar por qué esos aviones se caían y se perdían millones de dólares y además vidas, se dieron cuenta que era por errores humanos. Por eso cuando uno entra al avión, uno o entra, ve los asientitos para un lado y por el otro lado está la ventana abierta. Esta semana viajé con una chica, Gabriela era la piloto. Y esto está fuera del libreto, ya me quedan 5 minutos. Pero era un chiste porque yo me sentí orgullosa con la primera vez que volaba con un piloto mujer, pero habían unos hombres que tenían un susto mortal. No era como decir, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo, no? Bueno, el tema, volviendo al tema, cuando uno entra y ve a la piloto o al pilota, ve que tiene esas listitas que son los pre-flight checklist. Simplemente un papelito, una hojita con un checklist de todo lo que el piloto tiene que chequear antes de salir a volar. Cuando ustedes estudian la teoría de gestión de riesgos, también le dicen que hay una herramienta que se llama Risk Checklist. Y es bien interesante que cuando tenemos más que nada proyectos similares en el tiempo, que tengamos un checklist de riesgos, cosa de primero capturar el conocimiento y que si viene un project manager o que si un project manager se va, ese conocimiento quede documentado en algún lado, pero es una forma de asegurarme antes de salir a volar, antes de salir al proyecto, ver qué riesgos, qué cosas puedo tener, o sea, cómo están las hipótesis siguen siendo válidas, qué restricciones tenemos, quién estimó, tenemos riesgo en el presupuesto, en el cronograma, ese tipo de cuestiones, ese checklist, tomar la idea de los pilotos. El Departamento de Transporte de California, que es muy maduro en todo este tema de riesgos, también tiene un checklist para los proyectos de construcción. Están los riesgos categorizados o riesgos típicos categorizados por distintas áreas. Es un concepto bien barato que en la aviación ahorró millones, además de vidas, implementando algo bien sencillo que era checklist. La otra herramienta que usamos muchísimo es Craft or Sleep. ¿La conocen? Esta herramienta la usamos para identificar riesgos. Una de las cosas que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Siempre me dicen, Liliana, está bueno lo de la gestión de riesgo, pero no tenemos tiempo.
Craft for Sleep es una forma bien rápida de generar muchos riesgos en un grupo y además de generarlo en forma individual. O sea, que vieron que a veces tenemos una reunión, hay 2 o 3 que monopolizan todo y entonces, de este modo, por ejemplo, yo estuve esta semana en El Salvador, en Honduras, trabajando con Avianca, trabajando con el BID, distintas compañías y siempre lo usamos. En 2 días, en talleres, en un lado hicimos 50 riesgos, en el otro 36, pero es súper rápido. Yo le doy un post-it a cada persona y tiene 1 minuto para escribir el primer riesgo que se le venga a la cabeza. En realidad 1 minuto es la teoría yankee, yo le doy 2 porque soy latina y porque los latinos a veces estamos 1 minuto para pensar y para ver si el de al lado empezó y agarrar la lapicera y todo eso. Entonces yo le doy 2 minutos, pero además le doy 2 post-it. Entonces si tengo 10 personas, en 4 minutos tenemos 20 riesgos. Y en general lo que he visto, por lo menos en mi experiencia facilitando sesiones con esto, es que la tasa de repetición de riesgos, porque a veces pensamos, no, todos van a pensar el mismo riesgo, se va a repetir. La tasa de repetición en general es bastante baja, o sea que es una herramienta bien efectiva. Otra cosa para comentarles, muchas veces gestionamos los riesgos y los tenemos en Excel. Yo como Project Manager tengo los riesgos en un Excel en mi máquina, el ejecutivo tiene otros riesgos en un PowerPoint, el proveedor los tiene por otro lado, entonces no hay una visión integrada de los riesgos. Cuando alguien pide un informe serio de los riesgos, a veces hay que ir a buscar datos y cosas por todos lados, tenemos redundancia, errores, entonces la idea es tener, que hay bastante software para eso y ustedes además se saben construir sus propios software, un sistema centralizado con una base de riesgos donde los registros de riesgos yo no los tenga más en Excel o en una cuestión así, sino que puedan ir directo a un sistema. Y eso también me va a generar lecciones aprendidas de riesgos, porque ahí queda documentado qué planes de respuesta al riesgo funcionaron y cualquiera, desde cualquier lugar, los puede acceder. El otro tema relativo a los riesgos que a veces no pensamos es la gente. En este programa, este proyecto que yo les contaba del Museo de la Biodiversidad en Panamá es muy novedoso porque el arquitecto es Frank Gehry, que es uno de los más famosos arquitectos del mundo, y bueno, un desfasaje hace como 10 años que está el museo por terminarse, ¿no? Pero él lo que me decía era, tuvimos 2 problemas cuando hablábamos de los riesgos, yo le digo, decime los 2 problemas principales que tuviste en el proyecto. Me dice, el primero, la arquitectura complejo. Era tan complejo lo que el arquitecto diseñó y él mismo era tan complejo que un desastre. Y segundo, la gente. Gente que no aportaba, que no servía para nada, pero que no nos las podíamos sacar de encima, que teníamos que trabajar con ellos. La gente. Es todo un tema, pero a veces pensamos en los conflictos, los temas de ese lado, pero a veces no pensamos en el estrés, ¿no? Que eso también es un riesgo cuando no lo manejamos, porque esa gente después trabaja 20.000 horas, se cansa, se va. O sea, a nosotros nos pasaba en proyectos donde estábamos en organizaciones con mucho dinero, donde no había problema de pagar horas extras. Pero llegaba un punto que a mí me decía, mira, a mí no me interesa irme con $18.000 al mes a mi casa, yo ya quiero tener una familia, ¿no? Entonces llega un punto que el burnout es tal, y eso es otro tema que hay que cuidar. Hace un tiempo fui al campus de IBM en Guadalajara y cuando llego veo... Estaban los ejecutivos, la gente corriendo, y me dice, sí, nosotros estamos todo el tiempo incentivando y haciendo competencias para que ellos de algún modo canalicen todo ese estrés, que tengan una vida saludable. En Guadalajara también con la gente de HP veo uno de los ingenieros con esta cuestión, un pedómetro, yo no sabía ni que existía eso, le digo, ¿y eso qué es? Y no, me dice, me miden todos los pasos, porque si yo hago más de no sé cuántos pasos al mes, entonces tengo un bono económico. Buenísimo, el loco me dice, ¿sabes cómo estoy caminando, no? ¡Pah! Todo el día caminaba. ¿Por qué? Porque en Hewlett Packard, en Guadalajara, los querían tener a los ingenieros en actividad, saludables para manejar el estrés. Así que hay una serie de riesgos típicos que creo que le van a quedar en el PPT para después, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero mientras dé el tiempo vamos a comentar un poco eso para terminar. Algunos riesgos típicos que tenemos. El típico, gestión de alcance, ¿no? Que nos piden una casita o un sistema chiquitito con 3 páginas, resulta que después con el tiempo nos piden o lo que el cliente tenía en mente o lo que quería era un castillo. Pero miren que tiene que ser con la misma plata y el mismo tiempo de lo que era la casita, ¿no? Yo te agrego todo el alcance, pero no me cambies esas condiciones. Esto es un gran tema y a veces es cierto que nos agregan cambios y que es necesario, pero a veces también es cierto que nosotros no gestionamos bien el alcance. Cuando yo les digo, ¿cuál es la línea base del costo de un proyecto? El presupuesto, todos lo tienen. ¿Cuál es la línea base del tiempo de un proyecto? El cronograma, todos lo tienen. Cuando yo les digo, ¿cuál es la línea base del alcance de un proyecto? La WBS, no lo tiene nadie.
Y después nos preguntamos por qué seguimos con que el alcance es la segunda o tercera causa de falla. Este es una parte de una AWS de un proyecto informático. No sé si conocen los sitios web, lo que PMI tiene que se llama Communities of Practice. Son como 60 sitios web que teníamos, o sea, yo no estoy más en todo el mundo y yo gestioné ese proyecto informático. Y esta es la AWS de parte de la AWS del sistema y del producto. Y nosotros no concebimos tener un proyecto sin una buena definición de alcance. Pero bueno, como les decía hoy, eso no todos lo tienen, ¿no? Y es un punto importante a no olvidarse. El otro tema que hay que tener cuidado es con la convergencia y la divergencia en los cronogramas. Cuando tenemos, ¿qué es la convergencia? Es cuando tenemos muchas tareas, como en este caso, todas estas convergen acá. Entonces, obviamente, este punto, esta tarea, se convierte en algo muy riesgoso, porque cualquier cosa que me demore antes es como que el mismo criterio de lo que pasa en el camino crítico, ¿no? Cualquier cosa que me trace ahí me va a retrasar eso. En este caso, por ejemplo, nosotros no pudimos evitar esta convergencia porque estábamos evaluando una cantidad de prototipos en distintas tecnologías para elegir cuál era el mejor. Entonces se hacían todas las evaluaciones, todos los prototipos y después se tomaba una decisión. En ese punto había convergencia. Pero a veces sí, en nuestros proyectos podemos llegar a evitar ciertas convergencias. Entonces es otra de las cosas que tenemos que tener cuidado. El otro tema, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, yo tenía la tendencia de patear para adelante lo que no me gustaba. Todo lo que no me gustaba lo delegaba y si no tenía quien delegarlo, lo demoraba, ¿no? Y eso es una práctica bien mala porque nosotros deberíamos enfocarnos en las funcionalidades, en las cuestiones que son más complejas y más riesgosas al principio. Porque si nos va mal, tenemos tiempo para arreglarlo. Si lo dejamos para el final y al final no lo sales, ya no tenemos margen de maniobra. El otro tema, se habla mucho del camino crítico, pero en un proyecto no solo es el camino crítico. Un proyecto, como en este caso este cronograma, tiene dos caminos críticos diferentes. Cuanto más caminos críticos tenemos en nuestros cronogramas, más riesgoso se convierte, porque yo ya no tengo solo que estar mirando por un lado, sino tengo que mirar por los distintos lados posibles. Ahora, hablamos del camino crítico y nos olvidamos a veces de los recursos críticos. Que a veces tenemos personas que son clave, o los expertos, o esos tipos que en las empresas tenemos que a veces, o mujeres, no solo tipos, que son los que saben todo, es más, las mujeres más. Bueno, entonces yo digo, bueno, en teoría esta tarea y esta se pueden hacer a la vez y después que se termina hacemos esto, nos va a llevar 17 días, ¿no? Cotizamos así, lanzamos, pero resulta que yo tengo a Pepe y a Ana, y resulta que esta tarea solo la puede hacer uno de ellos. O sea que yo ya no lo puedo hacer más en paralelo, tengo que hacer uno y después el otro. Entonces una tarea que en teoría se podía hacer en 17 días, cuando yo lo restringo a los recursos reales que tengo mi compañía, las habilidades que tengo, me da 24. Y eso es una cosa de las que tampoco a veces consideramos, porque nosotros planificamos sin restricción de recursos muchas veces, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que considerar. Más allá del típico... Ya se me acabó el tiempo, le voy a agregar solo 2 minutitos, igual es la hora de comer, así que tuve ese privilegio. Más allá del típico crashing y fast tracking, ¿no? Acá lo que tenemos es una aceleración del cronograma, lo que se llama el fast tracking, que es todo esto debería hacerse en secuencia, termina el 6 de marzo y el jefe me dice, no, el 6 de marzo no, tiene que terminar en febrero, entonces yo empiezo a acelerar y empiezo antes, ¿no? Empiezo a programar antes de terminar el diseño, empiezo a probar antes de programar la solución. Eso es muy común, lo hacemos todos, no está mal. Lo que es importante es que siempre sepamos cuáles son los riesgos de hacer eso y que tengamos alguna contingencia, porque de repente preciso rework, de repente voy a necesitar otros recursos. Y ahí se me acabó. Sí, la había cortado justo, había hecho el timing porque pensé que le ibas a seguir contando. Así que les pasé bien rápido por toda una serie de cuestiones distintas. Empezamos con incorporar la incertidumbre en el cronograma, que creo que de todo lo que hablamos es una de las cosas básicas y claves si ustedes pudieran incorporar. Después el tema de manejo de reservas de contingencia, que también es importante ver posibilidades de incorporar eso, y después algunas cuestiones puntuales, más que nada de lo que tiene que ver con gestión de tiempos, de cómo en el cronograma a veces podemos, o hay cosas en las que tenemos que tener un poco más cuidado. Maxwell, que hoy les hablaba de él, decía, no podemos ser lo que deseamos si seguimos siendo lo que somos. Hay distintas frases parecidas a estas, ¿no? Pero en definitiva quiere decir, si yo quiero tener proyectos donde me vaya mejor, tengo que empezar a cambiar algunas cosas, algunas prácticas que estamos haciendo.
tengo la constructora más grande del Perú, que son clientes míos, y el otro día le dio un training a los ejecutivos y ellos me decían, Liliana, ¿cómo hago para asegurarme que con la gestión de riesgos yo voy a tener el éxito del proyecto y voy a capturar todos los riesgos? Y le dije, no, yo eso no te lo puedo vender. O sea, yo no te digo que, o sea, la gestión de riesgos solamente no te va a asegurar el éxito, y también es muy difícil decir, te aseguro que capturaste el 100% de los riesgos, porque a veces no es tan así tan fácil. Pero sí lo que te digo, si bien no te asegura el éxito, sí lo que te digo es que vos deberías aumentar considerablemente las chances de que te vaya bien, porque estás siendo menos bombero, estás siendo más proactivo, no tan reactivo, estás pensando en problemas hoy. A veces a mí la gente me dice, perdemos el tiempo, entre comillas. O sea, perdemos el tiempo. Yo le digo, más vale perderlo al inicio que perderlo después, porque en realidad vos ya lo estás perdiendo, solo que no te das cuenta. Porque lo estás perdiendo en ejecución, con problemas que tenés, con incendios que tenés, pero como lo ves como parte de la ejecución no te das cuenta. O sea que el tiempo igual uno como que, entre comillas, lo pierde. Si les interesa esto y muchísimos otros temas de la gestión de riesgos, pueden charlar conmigo para adquirir el libro. Acá están, no sé si se habían dado cuenta porque me olvidé decirle, pero ahí estaba el hashtag para Twitter y ahí están mis datos de contacto. No le puse el teléfono porque nunca estoy. Es más, hoy uno de mis amigos llegó y me dijo, Liliana, te estaba llamando, no me atendiste. Le dije que ya estoy acostumbrada al teléfono, pero si me escriben el email ahí siempre lo voy a atender. No sé si hay preguntas porque ya se acabó el tiempo o estamos todos con hambre. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias y que pasen bien el resto del día.